gustaría dar la presentación mexicana a cargo del doctor Jorge Serdio, que es licenciado en Derecho con mención honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es doctor distinguido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También ha sido jefe del Departamento Académico de Derecho y director del programa de licenciatura del ITAM. Es profesor investigador de tiempo completo de la misma institución y participa en los programas de maestría en Derecho Administrativo y Regulación y en los diplomados de Argumentación Jurídica y Juicios Constitucionales. También es director adjunto de la revista Isonomía, revista de teoría y filosofía jurídica. Ha recibido reconocimientos como el Premio al Joven Investigador de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho y el Premio Nacional Bob Cutter de la Asociación Mexicana de Derecho y Economía, y también es miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico con sede en Buenos Aires. Sin más preámbulo, le doy la palabra a doctor Serdio. Tiene el uso de la voz hasta por 25 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de participar. A diferencia quizás de mi colega Isabela, mis preocupaciones o la manera en cómo yo estoy preocupado de la justicia en la inteligencia artificial en México tiene que ver con tratar de acompañar los cambios institucionales y la tecnología. Y en ese sentido, mi preocupación, digamos, actual, tiene que ver con un cambio de rumbo que está tomando nuestro país con relación a cómo las jurisprudencias ahora se parecerán más al modelo de precedentes del common law a partir de una reciente reforma constitucional. Y creo que esta coyuntura nos da pie para pensar cuáles son las capacidades que tenemos actuales tecnológicas de tener un buen sistema de búsquedas ahora de precedentes y un reto peculiar que diría yo que es escasamente estudiado en el derecho comparado tecnológico y en la adopción de tecnologías en clave comparativa, que es cuando un país necesita acompañar un cambio institucional de tecnología, ¿cuál debería ser el modelo de acompañamiento tecnológico más adecuado? Y no me voy a centrar en esto, creo que hay buena bibliografía ya sobre por qué funciona o no funciona simplemente importar LexisNexis o los algoritmos de Google para esto. Hay muchas razones para no hacerlo, creo, cuando uno empieza desde cero, y hay buenas razones para pensar en los retos que supone este cambio institucional. Así que mi presentación se centrará en precisamente en voltear a ver qué es lo que podemos actualmente hacer con nuestros textos jurisprudenciales y qué retos tiene enfrente el país, básicamente el Poder Judicial, en tratar de llevar a cabo un cambio tecnológico que acompañe al cambio institucional. Para empezar, como ustedes seguramente saben, en la reforma constitucional reciente, la reforma introduce lo que se puede denominar un precedente judicial, que es novedoso. Antes teníamos un sistema jurisprudencial donde había un extracto de las resoluciones por diferentes supuestos, pero al final se generaba un extracto que establecía un criterio y que después era seguido. La reforma reciente establece que las razones que justifiquen las decisiones del Pleno de la Corte o sus salas por cierta mayoría específica son vinculantes y generan un nuevo tipo de jurisprudencia. Esto quiere decir que no es ahora el extracto, sino es el fallo entero, lo cual es una novedad en su sistema jurídico. Pero por otra parte, la idea de razones que justifiquen la decisión, cuando uno analiza los documentos y su variabilidad de presentación y de formatos, pues es un reto tecnológico el identificar pues estas razones. De modo que me gustaría hacerme la pregunta, ¿cuál es el mejor modelo para detectar razones en este cambio institucional? Y quiero adelantar que es posible detectar y acompañar lo que se puede denominar un precedente lineal. Diría yo que es bastante trivial tecnológicamente el poder identificar un precedente linealmente dado. Lo que creo que representará un reto es representar un precedente analógicamente pensado. Esto es, como uno piensa que los precedentes se aplican a casos análogos y que las razones viajan de casos semejantes a casos semejantes y no viajan bien cuando los casos son suficientemente disímiles. Esta será, digamos, mi conclusión y creo que presenta un lindo reto para volver a pensar algunas tecnologías de inteligencia artificial que tienen que ver con la analogía y el razonamiento analógico. Veamos lo que ahora se podría hacer y creo que de hecho es relativamente simple de hacer. Ahora lo que tenemos en un ejemplo de una jurisprudencia
es un formato que puede viajar bien a cualquier sentencia nueva, esto es, a los nuevos formatos de sentencia. Lo que tenemos son registros, datos que pueden actuar como metadatos, texto y referencias intertextuales adentro del mismo sistema. Esto es, uno podría actualmente extraer los datos que aparecen en una sentencia, esto es el número de registro, su publicación, su fecha, el ponente. También podría establecer las referencias adentro de los textos hacia otros textos previos y todo esto agruparlo a modo de metadatos. También podríamos vincular directamente los documentos, esto es, los documentos que se citan adentro de los textos a modo de hipervínculos. Esta es una tecnología bastante lineal y simple. Abundando un poco más, lo que uno podría hacer con esto es generar gráficas automatizadas. Esto ya es una tecnología disponible. Uno simplemente toma los metadatos y los agrupa en gráficas, que son, así se llaman, la tecnología se llama grafos. Es una forma algorítmica en donde se representa visualmente datos estructurados bajo ciertas jerarquías. Y todavía más, lo que ya se puede hacer y se hace de hecho es tener la proyección de diferentes algoritmos en el texto para inferir conceptos. Uno puede hacer esto por inferencias que pueden tener que ver con bolsa de palabras, es la técnica estadística, o pueden hacerse con vecinos más cercanos, o pueden hacerse con estimados de probabilidad de que la suma de ciertas palabras produzca un concepto. En este caso, que es un caso real, es la tesis de jurisprudencia anterior. En este clúster de palabras agrupa el concepto del derecho a un proceso con todas sus garantías. Y un algoritmo puede inferir a partir del texto, de vuelta hay diferentes técnicas para hacerlo, pues cuál es el concepto del cual está hablando el texto. Y de vuelta producir una gráfica. Este es el ejemplo de una gráfica producida con el texto de la jurisprudencia que he mostrado, donde uno puede extraer relativamente simple, pero con un trabajo claramente de mucha semántica, de un buen thesaurus, de afinamiento de estas metabúsquedas, pero son tecnologías que ya están disponibles. De modo que hasta acá lo que uno puede hacer es generar una idea de precedente lineal. Esto es, uno puede claramente extraer los metadatos, hacer, trabajar por diferentes técnicas semánticas y algorítmicas la inferencia del concepto que está citado y por la relación es citado por hacer un árbol genealógico entre las diferentes jurisprudencias. Esto es lo que hoy se puede hacer con muy bajo costo y de hecho está comercialmente disponible y hay diferentes librerías de software abierto que lo hacen. Con relativo bajo costo se podría implementar. De modo que, aunque no lo tiene la Corte, podrían migrar hacia un sistema lineal de precedentes. Todavía más, uno puede mandarles un correo a la Corte y decirle, si quieren todavía ser más finos, pueden seguir el modelo de la Corte Interamericana y de otras cortes en el mundo y hacer una granularidad más fina, como por ejemplo tiene la Corte Interamericana, en donde citan sus párrafos con números y por otra parte, cuando a su vez citan consideraciones de esos párrafos, se aseguran de citar el número de párrafo. Con lo cual, progresivamente, cuando la Corte empiece a citarse a sí misma en recurrentes precedentes, si adoptasen la metodología de citar el número de párrafo de las sentencias previas, pues se logrará una granularidad, por decirlo así, más fina, lograremos un precedente lineal todavía más preciso. Actualmente, como les digo, existen lectores textuales de jurisprudencia que ya hacen esto. Uno puede leer la sentencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, el caso Obama-Velázquez contra Guatemala, y cuando uno está en el párrafo 207, el buscador textual le dice, este párrafo ha sido a su vez usado en tales y tales sentencias. De modo que uno puede leer, ir leyendo, ir persiguiendo la cita para reconstruir pues el razonamiento ahí citado. Esto es lo que yo puedo llamar, o lo que se puede denominar un precedente lineal. O sea, la Corte con el cambio institucional puede lograr, con la adopción de tecnologías muy bien instaladas, precedentes linealmente dados. Con el tiempo, porque claramente van a empezar a generar estos documentos. Lo que no puede generar actualmente la institución, y creo que es un reto tecnológico que debe de pensar bien con relación a tecnologías de inteligencia artificial y en particular algoritmos que razonen con analogías, es precisamente lo que hace rico a un sistema de precedentes. Para ilustrar de qué estoy hablando, pensemos en un caso hipotético bastante tonto, pero que ilustra la estructura de un precedente. En la parte de hasta arriba de este diagrama, uno puede ver de relativa claridad
como uno tiene pues predicados que son abstractos, que son típicamente las normas. Hasta abajo uno tiene ciertos hechos del caso. ¿En qué consisten las razones de una sentencia? Sino en instanciar de a poco, con pasos específicos de lo más general a lo más particular, cada uno de los predicados normativos. Este es un diagrama hecho con una norma hipotética muy simple que tiene que ver con responsabilidad civil, con la idea de aplicar el deber de cuidado, pero noten cómo hay una diferencia entre que la sentencia establezca que la norma es aplicable y que la justifique. Justificar la aplicación de la norma supone hacer pasos de razonamiento en orden de mayor a menor abstracción. Lo que necesitamos es un sistema que detecte, primero que nada, estas razones en ese nivel específico de abstracción. Un sistema que me diga, esta es la norma aplicable y estos son los pasos de menor abstracción que se siguieron en esta sentencia para aplicarlo al caso concreto. Esto, por cierto, ocurre entre casos que pueden tener la misma norma, pero que difieren en el modo en cómo fue justificada su aplicación. Pensemos en un caso que es un caso real de la jurisprudencia mexicana, que es la aplicación de una pena mayor cuando con motivo o ocasión del robo alguien pierde la vida. En un caso, uno puede pensar en un caso típico, que es cuando alguien a propósito de robar el bolso a una víctima, durante la ejecución le disparan y a causa de este disparo de arma de fuego pierde la vida. Aquí hay una justificación que establece las razones de por qué cada elemento de este tipo penal ocurre instanciadamente. Y ahora veamos un caso B, en donde son una serie de asaltantes que sustraen dinero de una sucursal, son perseguidos por los agentes de la ley, y en el intercambio de fuego armado, uno de los copartícipes, uno de los asaltantes, muere. Y al otro copartícipe que queda con vida, lo imputan por el delito agravado de robo con motivo o ocasión de la muerte de alguien. Claro, ¿qué diferencia hay entre un caso y el otro? La teoría que regula el caso, la teoría, la ratio de equidendi del caso. En el segundo caso uno puede decir que literalmente una persona murió con motivo o ocasión del robo, porque la norma no discrimina si la persona que muere con motivo o ocasión del robo es el asaltante mismo o una víctima. Hay una persona que, participando en un contexto delictivo, inició un curso de acción que produjo la muerte de otra persona. Pero la jurisprudencia, al instanciar esta norma, distingue las razones de por qué eso no es aplicable el precedente anterior. Esto es lo que se denomina la teoría o la doctrina del caso, y que debería de permitirnos, en un caso hipotético futuro, poder saber cuál de los dos precedentes ha de ser aplicable. Esto es, ya no estamos hablando del texto que a través de sus palabras permite inferir conceptos. Ahora necesitamos un algoritmo que nos permita traducir esos textos en diagramas de justificación y a partir de ahí inferir la teoría que gobierna ese precedente, la doctrina que expresa ese precedente. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es que en un caso futuro saber si el precedente A o el precedente B se aplican. Y diría yo, todavía más, los futuros precedentes pueden ser aplicados o dejados de aplicar en función de que identifiquemos adecuadamente las características de la doctrina que expresa el precedente. En esto que ustedes ven es un ejemplo de dos dimensiones, pero en términos realistas, una sentencia puede tener n dimensiones para definir la teoría del precedente. Aquí hay dos dimensiones del caso que les he dicho. La primera es el daño en la ejecución del delito y la segunda es la causa próxima del daño, la muerte. Esto es, el precedente del primer caso es aplicable cuando existe un daño en la ejecución del delito, en este caso el robo, y el daño es grave. Y por otra parte, tenemos que el daño sea la causa próxima de la muerte de la víctima y que la proximidad en su causa gobierna o no su aplicabilidad. Los primeros casos que les presenté son graficados en ese espacio. El caso A es un caso donde hay una ejecución de un delito y es grave, le disparan a alguien y es directo el disparo, con lo cual la causalidad es directa. En el caso B, en donde uno de los copartícipes muere lejos del asalto,
con motivo de la persecución policíaca, hay una causalidad muy remota para hacer la imputación causal, y esto es lo que distingue los dos casos, aunque el daño sea grave, también es la muerte, y los hipotéticos casos empezarán a poblar este espacio. Esta H1 y H2, pero piensen en H5, 6, 7, H, el número de casos a los cuales se puede aplicar judicialmente este precedente, irán siendo colocados en la vecinidad de estas dimensiones. Esto es lo que se requeriría para formular la detección adecuada de la analogía, por un lado. Pero esto no es tan simple, ¿saben? Porque en realidad lo que necesitamos, además de esto, es extraer del texto los hechos. Para saber si dos casos son análogos y por lo tanto sus criterios jurisprudenciales se aplican, es necesario tener un modelo de la analogía de los hechos. Y aquí es donde yo veo que no existe una adecuada formulación tecnológica para lo que viene. Esto es, ¿cómo podemos traducir en una red de propiedades procesables para los algoritmos, así como vimos con el texto, en los hechos de las sentencias? De un lado, se requiere que las sentencias de la Corte, cuando hablen de jurisprudencia de precedentes, tengan muy claro la descripción de los hechos y no sea al pasar. Y la segunda es que empecemos a desarrollar algoritmos que reconstruyan esos hechos a modo de redes semánticas. Y entonces sí, tendremos dos lados de la analogía. Un precedente es análogo porque tiene propiedades que comparte con otro precedente y se instancian de manera semejante en el caso. Todo lo que estoy diciendo hasta acá debería de reportar un sentido común. Cuando uno razona en un sistema de precedentes, razona analógicamente en dos niveles. La analogía de la doctrina del caso y la analogía, la suficiente analogía en la aplicación de los hechos. La tecnología creo que existe para hacer esto, pero requiere de un trabajo tremendo institucional. De un lado requiere que los textos futuros de las sentencias tengan una cierta amabilidad en su presentación para extraer esta información, y el segundo es que los sistemas informáticos sean adecuadamente así perfilados. Yo creo que esta tecnología es vieja, por lo menos se rastrea desde el 2009, casi 12 años, a un trabajo seminal del que ahora es el encargado en jefe de la corporación Mitre de Inteligencia Artificial, Carl Brandin, que cuando estaba en la Universidad de Texas diseñó un modelo semántico de identificación de ratio de equidendi para el common law. Y lo que Brandin decía es que la clave para automatizar en el futuro es pensar en estos dos niveles, que es posible tener gráficas sofisticadas que me permitan determinar cuando un caso es más parecido por sus hechos y también por su teoría. No hay que espantarse por esta gráfica que está acá, pero simplemente representa en diferentes curvas cuando dos casos son semejantes. Mi conclusión, quizás, y más en tono de reflexión institucional, es que estamos frente a un momento de coyuntura. Esto es uno de los raros casos en donde un país puede sentarse a decidir cómo implementar para el futuro un sistema que acerque a la ciudadanía y a todos los operadores jurídicos, pues, sus criterios a modo de precedentes. Hay buenas razones en el derecho internacional tecnológico comparado para no meramente importar los sistemas y algoritmos entrenados con grandes bases de datos en otros países. Por varias razones, unas tecnológicas y otras de la concepción del precedente. Pero, por otra parte, también hay una buena noticia. Creo que la tecnología para generar un precedente lineal está relativamente a la mano de la Corte, del Poder Judicial. Lo que todavía no está tan claro es si tendremos la capacidad institucional para poder poner en buen uso de la inteligencia artificial la reconstrucción de la analogía al nivel de los precedentes. Esto es un reto en sentido analógico. Creo finalmente que esta tecnología no es novedosa, pero ciertamente nunca ha sido puesta a prueba y esto siempre representa un reto de implementación. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor. Excelente su participación también. Nos deja ver cómo no solo es tecnología, sino también hay que entender cómo funcionan los argumentos jurídicos locales para poder después trasladarlos a una tecnología, a que los entiendan los algoritmos y que podamos tener un trabajo
consciente del sistema jurídico mexicano. Al parecer, importar las plataformas sería importar los modelos de pensamiento y los modelos de argumentación también extranjeros, y vale la pena construirlos, como bien nos dice el doctor Jorge Servio, desde una imaginación local para poder llegar con la cuenta completa del modelo mexicano. Hemos llegado a la parte de las preguntas y las respuestas. Doctor Servio, acá nos hacen un par de preguntas. También nos preguntan de este lado si los metadatos a que se refiere son utilizados por la plataforma de Tirant, que acumula información jurídica nacional, internacional y de cortes internacionales. En este sentido nos preguntan si LegisLex de la Suprema Corte cumple con las interferencias textuales por materia en los casos concretos. Eso fue lo que nos pusieron textualmente. Creo que se refiere a la interconexión textual que existe en el sistema de la Corte. Y tengo otra que dice acá, si los insumos de estos algoritmos son un conjunto de sentencias firmes y resueltas por un grupo de operadores jurídicos legitimados para ellos, que actualmente son contradictorias entre sí, podríamos en algún momento llegar a un lugar donde se encuentra Estonia, donde hay sentencias sencillas dictadas por sistemas expertos, o tienen autoridad por sí mismas y que solo apelan a ser revisadas por una persona humana. Esas serían el par de preguntas. Bueno, de entrada, claro, revela un poco de dónde vengo. Yo no puedo esconder que he participado en el diseño de la semántica que alimenta Tirant Online de México, y también diseñé el motor de búsqueda del diseño de derechos humanos, el de la Corte Interamericana. Así que mis ejemplos vienen de mi trabajo. Pero dicho esto, lo que yo me he querido decir es que actualmente la Corte tendría la capacidad, y de hecho la podría tener de manera muy simple, en establecer precedentes lineales simplemente por la referencia a los metadatos que tiene, la cronología, y conforme pase el tiempo, cuando la Corte se intercite entre sí, se puede reconstruir de manera lineal. Pero mi reflexión es que hace falta dar un paso más ahora que estamos pensando en tener precedentes, que tiene que ver con el uso de la analogía en los casos futuros. Y esto tiene que ver con una parte de diseño institucional y otra parte de tecnología. La parte de diseño es que las sentencias tengan un cambio en el modo en cómo son redactadas y presentadas. No solamente porque sería muy difícil reconstruir, incluso con la mejor tecnología de minería de datos, los antecedentes que se pueden citar, sino en el modo en cómo no distinguen los hechos relevantes con los razonamientos a los cuales se aplican esos hechos relevantes. Adicionalmente, existen votos y opiniones de otros ministros que concurren en un mismo engroso o documento, que dificultaría también la identificación de la teoría de los precedentes y de los hechos relevantes. Dicho de otra manera, a menos que uno se tome en serio la idea de precedente y la utilidad que tiene para que viajen las razones analógicamente, si lo toma uno en serio, debería de modificar el modo en cómo institucionalmente se formulan las sentencias actualmente. El reto tecnológico, que es un reto para el cual no está diseñada la tecnología todavía en la Corte, hasta donde tengo entendido, es que sus semánticas son semánticas de textos, metadatos y conceptos, pero no son semánticas para reconstruir algorítmicamente redes de hechos, datos, objetos, situaciones, espacio, temporalidad. No tienen la infraestructura de reconstruir automáticamente los casos a modo de una red semántica que sea interpretable como lo que ocurrió en un expediente. Si lo tuvieran y lo unen a las gráficas de reconstrucción de metadatos de los precedentes, podrían entonces ensayar un motor de búsqueda analógico. Este es mi punto y diría yo casi mi pedido. Ojalá que lo hagan, porque de otra manera pues tendremos una reforma bastante pírrica, una reforma que simula en un nivel muy lineal el precedente, pero que no tiene impacto con donde debería tener. Y con relación a la última pregunta, que realmente es una pregunta casi futurística, de ciencia ficción, yo diría que el uso de sistemas expertos o no expertos o de aprendizaje de máquina en la justicia, como ha dicho muy bien Isabela, depende de muchas circunstancias, no todas tecnológicas. Y yo diría que hay un margen muy amplio para avanzar a lo que ha dicho nuestra colega en Estonia, cuando uno piensa en infraestructura. Esto es, pensemos que muchos de estos derechos que vemos de inteligencia artificial suponen una estructura.
A mí me gusta citar un texto de Julie Cohen que dice que muchos de nuestros derechos en el mundo digital han de ser pensados con la palabra inglesa, se llama affordances. Esto es lo que nos permite tener esos derechos, no como capacidades, sino si yo diseño una justicia en donde todos tienen una firma digital, hay una infraestructura de banda ancha en todo el país que es confiable, que es repetitiva, que es barata, si todos podemos tener acuerdos acerca de cómo identificarnos frente al tribunal, cuál es el modo de establecer las pruebas, nos va a permitir otras capacidades de tecnología y otras libertades y controles públicos. Entonces yo haría mucho énfasis en que hay dos niveles del pensamiento de la inteligencia artificial, lo que es potencialmente posible y lo que es realizable en términos de la arquitectura que tenemos para llegar a esas metas de la tecnología. Los derechos como affordances creo que son una visión muy interesante porque nos permiten quizás cambiar la pregunta que se ha hecho en otros términos y decir, ¿tenemos la arquitectura y la infraestructura instalada para poder mejorar lo que ahora hacemos a partir de la tecnología? Y si la respuesta es no, bueno, entonces, ¿para qué nos preguntamos si es posible desarrollar potencialmente autómatas que decidan, que faciliten la decisión, si esto no va a estar a nuestro alcance? De modo que quizás sería bueno pensar qué es lo que se nos permite ahora tener como posibilidades institucionales y tecnológicas con las arquitecturas y el diseño que ahora tenemos. Y yo creo que la respuesta es mala para México, quizás para la región, pero puede ser mejor. Pensar en qué nos permite hacer el diseño de la tecnología, pensar en qué nos permite hacer la arquitectura y la infraestructura detrás de la tecnología, creo que es un tema que todos debemos preguntarnos cuando nos preguntamos sobre la mejora de la justicia, antes que las posibilidades de desarrollar sistemas que quizás tecnológicamente son muy accesibles, pero faltará siempre el lado institucional para realizarlo. Gracias. Muchísimas gracias.